Lectura comentada de la Biblia. Job capítulo 40 al 42. ¿Es sabio contender con el Omnipotente? El Behemoth y el Leviatán, temibles, son creación de Dios. Conocimiento limitado de Job acerca de Dios. Reivindicación y restauración de Job. En esta plática con Dios tan anhelada por Job, después de la serie de preguntas de cosas que podríamos decir que son tan comunes y cotidianas en la vida respecto a la creación que Dios ha hecho y por la cual quizás nunca nos hemos preguntado, porque lo hemos visto como algo normal, pero que en cada una de ellas se encierra la sabiduría y el diseño de Dios que nos resulta imposible saber el por qué y el cómo. Ahora le pregunta Dios a Job: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. En cierta forma, Job durante su tiempo de agonía anhelaba preguntar y saber las razones por las cuales Dios lo había postrado así. Pero ahora que Dios está frente a él, está totalmente avergonzado de sí mismo por estos deseos, por lo cual le dice a Dios que se callará y que ya no volverá a hablar, porque se siente vil delante de él. Dios añade diciendo a todas estas preguntas que si alguien pudiera hacer que en todo lugar pueda mirar al altivo, a todos los soberbios, a todos los impíos, y entonces pueda abatirlos, quebrantarlos y humillarlos, y a la vez también vestirse de majestad y de poder, entonces podría estar en igualdad de condición para poder preguntarle a Dios por qué hace las cosas. Ninguno de nosotros entonces tendría la osadía de preguntarle a Dios el porqué de las cosas, una vez que ni siquiera podemos contestar a lo más sencillo. ¿Por qué querríamos saber sus determinaciones? ¿En qué beneficiaría nuestra alma más allá de lo que hoy la hace confiar tranquila y silenciosamente en su soberanía? Dios remata en su manifestación clara y sencilla de que nadie puede tratar de entender o de entrar a las profundidades de su grandeza, de su poder y de su sabiduría, y menciona a dos animales extraordinarios que no conocemos actualmente, el Behemoth y el Leviatán. Algunos piensan que el Behemoth se trata del hipopótamo por la descripción que se hace de él, pero nos es realmente imposible saberlo. Y al Leviatán, que es un monstruo marino o un dragón mítico que aterrorizaba a los marinos y a los pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job capítulo 41, Dios no parece considerar al Leviatán como algo mítico. Algunos piensan que el Leviatán describe a una especie de dragón o dinosaurio antiguo que sobrevivió hasta el tiempo de Job, pero otros dicen que simplemente es un poderoso cocodrilo. Su nombre significa el tortuoso y también es mencionado en otros lugares de la Escritura. La razón de mencionar a estas dos criaturas es un argumento poderoso para hablar de lo fútil que es nuestro pensamiento de querer saber el por qué Dios hace las cosas, puesto que Job y ningún hombre ni siquiera pueden contender con aquello que Dios creó. ¿Cómo podrían tratar de contender con Dios? Así que una vez más Dios establece de manera muy sencilla cuál es el lugar de cada uno de nosotros en relación con Dios. Hay una diferencia infinita. Ante todo esto, Job hace una declaración y confesión que todos nosotros deberíamos hacer ante esta osadía de querer saber las razones por las cuales Dios obra de maneras muchas veces inentendibles en nuestra vida. Reconoce que su conocimiento de Dios es muy limitado, de tal forma que aun cuando nosotros vemos que Job tenía un conocimiento de Dios mayor al de sus amigos, Job mismo reconoce que su conocimiento es solamente de oídas, pero que ahora que Dios está hablando con él, su conocimiento es ahora por vista. Simplemente hace un contraste entre un conocimiento superficial y un conocimiento experimental, lo cual es la condición de mucha de la cristiandad de todos los tiempos y la actual. Muchos solamente conocen a Dios de oídas, pero no por el estudio concienzudo de lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Prefieren creer lo que otros dicen, prefieren tener sus propias ideas, prefieren creer a su propio corazón que quiere tener un Dios según su imaginación. Ante esta confesión de Job, Dios comienza un proceso de restauración en su vida, pero lo reivindica delante de sus amigos al decir que cuando Job hablaba lo hacía con rectitud y que ellos no hablaban lo correcto acerca de él. Así que menciona a los tres amigos diciendo que él no los va a perdonar ni pasar por alto lo que dijeron de él equivocadamente, si Job no intercede por ellos mediante un sacrificio y oración.
Después de esto, Dios movió el corazón de toda la familia y de todos sus amigos que antes lo habían conocido y trajeron a Job de sus bienes, de tal manera que Dios restituyó al doble todo lo que tenía, y el postrer estado de Job fue mucho mejor que el primero, porque toda su hacienda fue recuperada junto con todos sus animales, y además tuvo 7 hijos y 3 hijas. Hasta ahora no sabemos que la mujer de Job lo hubiera dejado, pero es muy probable que Dios le permitió a ésta tener todos estos hijos y poder culminar su vida junto a la de Job y de sus hijos. Dios le permitió a Job vivir 140 años, y como se dice en la mayoría de todos los hombres en los cuales Dios ha obrado para sus propósitos, murió viejo y lleno de días.